Buenas, estamos aquí en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos como invitado a José Obdulio Gaviria y lo invitamos a este guerrero de 1000 batallas para hablar de política, porque yo creo que hoy la política es gran parte de lo que está hablando la gente en la calle. Entonces, ojalá lo disfruten. Aquí guardamos los mejores momentos de esta conversación. Pues entonces yo le hago una interpelación, doctor José Obdulio, con esa teoría, que la teoría de la que es ahora ministra de Medio Ambiente, en su momento ministra de Minas, que hay que decir que hay que decrecer la economía para favorecer el medio ambiente. Yo siento que eso es una teoría del todo equivocada, que va por el mismo lado de escoger entre el crecimiento económico y la desigualdad, porque esa lucha contra la desigualdad es repartir lo que tenemos entre todos, ¿cierto? Que al final es una especie de inercia degenerativa, pero lo que tenemos es que crecer para superar esas brechas de desigualdad. Entonces yo voy a meter la cucharada y te voy a decir, mire, el problema siempre es comunismo versus libertad. ¿Qué pasó? En el año 1991 se disuelve la Unión Soviética y comienza una escuela de pensadores, sobre todo franceses y españoles, inclusive tuvo expresiones en América Latina, en Venezuela, con este señor Jesse Chacón. Y es que como ya no hay clases sociales para que peleen, entonces la humanidad contra la naturaleza, como parte de la expresión de esa guerra. Y entonces se inventaron toda esa corriente. Vamos a destruir la naturaleza, el ser humano, y por lo tanto es necesario cambiar completamente. Eso no es negacionismo del cambio climático, que haya que reducir emisiones, que haya que proteger el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Para mí nunca es nada de negacionismo. Para mí todo es una cosa en discusión. Por ejemplo, ¿usted sabía que el Sahara fueron praderas absolutamente verdes, frondosas y llenas de agua? Ah, claro, era mar, ¿cierto? No, era verde. ¿Así? Movimientos de la Tierra respecto al Sol. Nunca el ser humano es capaz de hacer lo que hace la estratosfera. ¿Será aquí en la física o yo no sé? La naturaleza. No, porque eso no es la naturaleza propiamente. Estamos hablando de los planetas. Pero, por ejemplo, la forma como esté ubicada el eje de la Tierra, por razón de... Eso es cíclico, el deshielo, el calentamiento es No, un tema y cíclico. por razones de terremotos y cosas de esas se mueve un poquitico. Y eso, acuérdese la teoría de el hombre más inteligente de la humanidad no era Einstein, pero sí era coetáneo a él. Se llama, bueno, se me olvida, incluso creo que fue premio Nobel. Y él es el de la llamada figura de la mariposa que se posa en China. El efecto mariposa. Y el efecto mariposa es una cosa absolutamente pensada desde la ciencia, desde un físico. Desde la física. Entonces, la verdad es que la teoría del decrecimiento nació dentro de esas corrientes neomarxistas. Yo le hice ese resumen por el tema del túnel. Bien pueda, continúe con el Entonces, tema ahora del túnel. hablemos del túnel, vea. Que usted me estaba explicando, esa vía que hoy está en funcionamiento, que ya entró en su máxima capacidad para darme una explicación de por qué las autopistas de la montaña sí estaban bien estructuradas. Entonces, recuerde, el escenario de los economistas de Santos. Santos echó para atrás todas las medidas económicas libertarias de Uribe, comenzando por bajar impuestos, por reducción del Estado, fusión de entidades. Fusión de entidades, muy importante para él, muy importante el déficit fiscal, cero o bajarlo cada vez más. Y además también muy importante en algunos aspectos tributarios, favorecer mucho la inversión de los sectores productivos. Por ejemplo, eximir de renta, cargas, exenciones de impuestos. Exenciones, y, por ejemplo, el tema del turismo. Acordate Medellín antes de Uribe. En Medellín antes de Uribe era el Poblado Plaza, el 10, Par 10. Y el Intercontinental. El DAN, el San Fernando y el
el Inter, eso. Pero hoy por hoy toda esa normatividad generó una expansión de la oferta hotelera de primera clase, segunda clase y tercera clase enorme. Y además recordaba la figura laboral de desaparecer la diferencia entre día y noche, lo que ellos, los comunistas, llaman dizque, quitar las horas extras. ¿Cuáles horas extras? No tenía nada que ver con horas extras, era simplemente que la noche también era un momento de trabajo y que usted, si le pone mucho costo o cargas Deja de haber esa oferta. sobre todo, por ejemplo, en los restaurantes, en los bares, en los puestos de comidas rápidas, en los hoteles. Un hotel con cargas laborales muy fuertes, ¿qué hace? Pues, hombre, le toca bajar el nivel de oferta de servicios. Entonces ya un botón es, ya no son 10 botones o 8 botones recibiendo maletas, sino uno y espere, y bueno. O los vuelos nocturnos se vuelven muy costosos, o los transportes nocturnos muy costosos, o todo. Entonces todo eso lo modificó Uribe y Santos ahí mismo lo echó para atrás. Pero una de las mentiras de ellos fue que no estaban financiadas, porque la idea de Uribe suponía ser muy flexible en cuanto a los métodos. Por ejemplo, Colombia tiene un sistema de concesiones muy brutico. O sea, con el tema de años. 30 años no No sirve, da. no da. Y además, ¿cómo te parece? Un fondo como el de Noruega, que es el fondo Fondo soberano. más grande del mundo, pero no, comparado incluso con los privados, es el fondo más grande. Todo noruego nace y ya tiene $400.000 en el bolsillo. Y entonces, pues, plata de un fondo soberano, pero producto pues de una buena política de ahorros. Y entonces esos fondos no necesitan que les paguen rápido. Ellos necesitan sus rentabilidades a largo plazo. Hoy hay gente que pone plata a 90 años, por ejemplo en Reino Unido, etc. Y esos bancos de desarrollo, de la China, del Japón, De eso Sumitomo, estamos inclusive hablando. uno puede crear una confluencia de varias entidades multilaterales para financiar proyectos de Y los infraestructura. fondos nuestros aquí, que por ejemplo ahora Petro dice que esos fondos de ahorro y todo, de pensiones y lo demás, que no pueden invertir afuera. Bueno, entonces listo, quiébrenlos. Entonces, primero había que modificar toda esa estructura para que los inversionistas, en lugar de prestarle a las constructoras, a los concesionarios a 30 años, por ejemplo, les prestaran a 50 años. Y entonces usted amplíe el periodo de las concesiones en vez de frenarlas. Porque las concesiones no era para hacer obras pomposas y faraónicas. Las concesiones era para hacer una vía a Urabá. ¿Cómo le parece? O hacer un puerto en Urabá, o 2 puertos o 3 puertos. Es que alguien me preguntaba ahorita, doctor José Obdulio, yendo a ese tema, que qué opinaba yo de las concesiones aeroportuarias, que las concesiones estaban llenando de plata con eso. Le decía, hombre, Qué bueno. qué bueno que se llenen de plata porque es que el Estado no es para hacer negocios. Ojalá el Estado tuviera la visión de poder ampliar esas concesiones y exigirles una adecuación de infraestructura para que tengamos los aeropuertos que tienen, por ejemplo, en Turquía, que tienen esas posibilidades. Bueno, póngase a pensar usted esto. Se están llenando de plata las concesiones y esos concesionarios van a salir a gastarse esa plata en rumba y esa plata es toda para invertir, reinvertir. Obviamente, si esas concesiones están ganando plata, siguen invirtiendo en el país donde ganan plata. Aquí tiene que haber una revolución de infraestructura. Exactamente. Entonces, mire lo siguiente, para que vea la mentira de los santistas. Pararon hasta donde pudieron el túnel de Río Negro. Hasta donde pudieron. Yo me acuerdo a un gobernador de Antioquia diciendo, ¿ese hueco para qué? Y un gran amigo de él y ministro de Serpa diciendo que si se hacía ese túnel, se secaban yo no sé cuántas quebradas en Santa Elena. Y además, y eso todo el mundo aterrado, y cómo así que Santa Elena se va a volver un desierto, y bueno. Y entonces lo pararon 3 años más, fuera del tiempo que lo pararon los santistas. Todo esto es, mejor dicho, en el periodo de Santos. Y que además eso no era financiable. Y que ahí había no sé qué fallas en el cálculo actuarial y no sé, todo ese mundo de tonterías con el que para la gente, las señoras Vélez esas,
el progreso, porque es que además es un hueco que va pernicioso contra la naturaleza. Bueno, ¿y cómo le parece que abren el túnel y el primer día llegó al nivel máximo Capacidad. de capacidad? No, al nivel, al tope, al que debía llegar como a los 3 años o 4 años el primer día. De hecho, hoy lo están haciendo porque la otra parte, o sea, para poner en marcha y en servicio el otro túnel que está ya hecho, que necesita un mundo de viaductos y de inversiones, con la plata de la propia concesión. Ahí sí tengo yo una diferencia, pero solamente se la voy a dejar enunciada, porque si no, nos va a tocar hacer aquí varios episodios para hablar de ese tema de desarrollo. Y es que eso lo debimos haber hecho sobre ese otro hueco que existía. No una calzada vehicular, sino una conexión de transporte público con el Valle de San Nicolás, que es muy necesaria para el desarrollo de Medellín y la esa región. ya era la forma de diseñarlo y de planearlo, pero no la idea mismo de una berraquera. Y que hagan otro, además, si es del caso para... Pero entonces mira lo siguiente, las obras de Andrés Uriel, perdón, estaban diseñadas y estos tipos la pararon. ¿Y cuánto tiempo perdió Antioquia en oportunidades de crecimiento y desarrollo? Y además, todo, absolutamente todo es imposible de hacer. Imagínese usted lo siguiente, ¿sabe cuál es la condición para que el Estado autorice la financiación del 70% de sistemas de transporte público como el metro que tengan demanda? Es muy difícil. Bueno, y entonces no saben una cosa elemental, simple, que Primero vale un niño, infraestructura. que la demanda es inducida. Claro. Y entonces Completamente de acuerdo. yo vi en la gerencia del metro la siguiente fotografía para responderle a esos estúpidos santistas que pararon todas las obras del presidente Uribe. La fotografía de la estación Niquía en el momento en que se inauguró unas mangas. Eso se llama desarrollo orientado al transporte. Y hoy, y usted ha visto, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que toda esa margen izquierda cercana al río Hudson eran una cantidad de bodegas y ahí la alcaldía de Bloomberg decidió hacer una estación donde no había absolutamente nada y hoy es el más grande desarrollo inmobiliario. Todo es un tema de desarrollo asociado al transporte público. por ejemplo, ese odio de los santistas por el sistema de obras por impuestos. ¿Que cómo así que lo...? Bueno, y Petro ni qué decir. Que cómo así que los particulares haciendo obras para ganarse la plata, y lo que dijiste, para enriquecerse. Pues claro que enriquecerse no, tener la utilidad propia del capital, más el trabajo, más las ideas. Es que eso es un bypass, o sea, porque el Estado está para desarrollar. Si las empresas pueden desarrollar, y sobre todo con la eficiencia de la empresa privada, pues bienvenido sea. Bueno, y entonces, ¿qué problema? ¿Cómo le parece que en Colombia solo puede hacerse obras por año por 1.200.000.000.000 de pesos en obras por impuestos? Y le voy a contar lo siguiente, para que hagamos una revolución y le digamos a los candidatos presidenciales que vamos a aumentar al 10% mínimo del ingreso, por ejemplo, a 15 billones de pesos. Me voy yo con el presidente Duque, sin saber para dónde diablos iba, de esas cosas que lo invitan a uno a montar en el helicóptero. Y me fui a la inauguración de una obra por impuestos en La Danta. ¿Vos sabés dónde queda La Danta? En Sonsón. Sonsón, pues pero eso no es Sonsón. llegando hacia atrás de Sonsón. Exactamente. Hacia Doradal. Un colegio esplendoroso, gringo, bellísimo, altas los techos, totalmente aireado. No tenía aire acondicionado porque no necesitaba, bien pensado como la circulación de los vientos. Y lo hicieron las mineras a cementeras. ¿Sabe quién la hizo? Corona, o el dueño de la fábrica de cemento. De la fábrica de cemento. 10.000.000.000 de pesos. Y le faltó plata en el presupuesto y la puso él, la puso la empresa. Y el colegio, una maravilla. Pero no, los particulares, los empresarios, los malvados capitalistas. Lo que hay que hacer no es, digamos, darle fuego a ese debate entre empresarios y ciudadanos, sino darle la posibilidad a cada ciudadano de que pueda ser un empresario. Aquí en Antioquia hay una revolución hoy, unas ganas de hacer obras por impuestos enorme. Y se están uniendo empresas con el gobernador de Antioquia además,
Y ojalá pues, tengamos gobierno el año entrante en el 26 para que eso se expanda y ese sea la mejor herramienta y el mejor sistema de crecimiento. Oiga, muy interesante esta conversación de desarrollo. Mejor dicho, queda en punta, sea pública o privada la conversación. Pero quiero preguntarle a usted por cuáles son las consecuencias entonces para Colombia de este gobierno, de este nefasto gobierno que estamos viendo del presidente Gustavo Petro. Poquitas. Las consecuencias pudieron haber sido catastróficas. O sea, la principal consecuencia para usted era una consecuencia del ataque a la democracia y a las libertades que nosotros siempre hemos conocido. Que en consecuencia el empobrecimiento absoluto de la sociedad. Mire, la Universidad Central de Venezuela dio la mitad del gabinete del presidente Chávez en el año 1999. Un mundo de comunistas, profesores, colegas de uno, pues yo he sido profesor, marxistas, llamados a los grandes ministerios, más unos militares, más los comunistas al uso, pues los de las guerrillas y toda esa gente. Y ese fervor y la universidad y el marxismo en su furor y vamos a redimir a las clases populares y lo demás. Pues ¿sabe en qué está hoy la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela? Está en las casas de los profesores y no porque se hayan robado los libros, sino porque los salvaron de perecer, dado que los ladrones, es decir, o los comunistas o los que haya sido, se robaron la estantería de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela era Patrimonio Cultural de la Humanidad, de la UNESCO. Un campus bellísimo, grandísimo, época de la... Edificios coloniales. No, No. Edificios modernos de la época del gobierno de Pérez Jiménez, década del 50, con una obra como de 1 kilómetro casi artística, que tenía además era funcional porque era techo de vías internas o de caminos para los pasillos. estudiantes. Y todo eso está destruido, absolutamente destruido. Con eso les digo todo. Venezuela era la potencia del sistema de producción de energía eléctrica por la vía hidroeléctrica. Eso todo está acabado. Las carreteras de Venezuela eran un ejemplo para los colombianos. Eso hoy no existe, son unas vías que son trochas. Entonces hay que recuperarla. Colombia, si hubiese tenido la desgracia de haber perdido la democracia, un gobierno del socialismo desde el año 2002, como era la pretensión según los archivos Reyes, estaríamos viviendo lo mismo. Pero nosotros llegamos tarde, ellos llegaron tarde por obra y gracia de la política de Duque en cuanto a política, es decir, no confrontación con el socialismo del siglo XXI, no entregarle los instrumentos de generación de opinión favorable para las ideas de la libertad, cosa que hizo Piñera también, que son muy parecidos los dos gobiernos en Chile. O sea que para usted Duque tuvo algo de responsabilidad en la llegada de Petro. Total, es que la política es el ejercicio del poder, pero también de sostener el poder. Eso lo llama Maquiavelo la virtud, la palabra entre italiana y el latín. Es que yo resumo el gobierno de Duque en un gobierno que técnicamente hizo las cosas que tocaban, pero es que la política, el ejercicio de la política no es una gerencia técnica ni donde se llegue por meritocracia, porque se requiere defender ideas. Se requiere inspirar a la gente en conservar un camino que sea sostenible. Yo creo que en eso falló, ¿cierto? También en buscar un camino personal que lo diferenciara. Se sintió muy atacado en ese momento por todos estos movimientos sociales y quiso apaciguarlos y le dio, digamos, la espalda a la gente que lo había elegido y tampoco los otros lo iban a querer. Y yo creo que cayó en alguna manera de desgracia que le dio paso a la presidencia de Petro. Entonces, instituciones de la democracia liberal y capitalista, como por ejemplo la salud en Colombia, que es una verdadera maravilla, que era un activo de la arquitectura construido por más de 30 años. Desde el año 1993. Y además perfeccionándose con dificultades, sobre todo dificultades provenientes de las tutelas que hacían que se expandieran unos servicios impagables a costa del servicio. Y crisis también, digamos, de alguna manera por el tema de la integración vertical, o sea... La corrupción. Sí, problemas hay, ¿cierto? Pero no, era un sistema que se venía autoconstruyendo y perfeccionando y que era para demostrar. Para que tus televidentes sepan
la calidad del sistema, les voy a contar lo siguiente. Hay un ranking de hospitales en América Latina. Eso creo que es lo hace anualmente una revista que se llama Economía América, una cosa así. Y en ese ranking, a partir de cierto momento, con la inversión que produjo privada, la existencia del sistema de la Ley 100, es decir, mucho dinero tomado primero de la contribución tuya y mía, los que somos contributivos, más el aporte estatal correspondiente a más o menos a un porcentaje. Entonces mucha gente invirtió y ocurrió lo siguiente. Río Grande, arriba, eche para abajo México hasta la Patagonia, 650 millones de habitantes. Colombia, 50 millones de habitantes. Y este pedacito de tierra de esos 650 millones de habitantes tiene, cuando se lee el ranking, se leía, yo creo que eso ya ha cambiado, de las mejores 10 hospitales de América Latina, desde México hasta la Patagonia, hasta Argentina, 5 de Colombia. 10, 5 de Colombia. Y que la gente no me venga con carreta, que estamos hablando del hospital Pablo Tobón Uribe en el caso de Medellín. O estamos hablando... No, y un sistema de salud comparable con los mejores del mundo, Exacto. con los de los países escandinavos, con los países del norte de Europa, que cubría los tratamientos a todo costo y con el menor gasto de bolsillo de Latinoamérica. Es que ese es el caso del bolsillo, esa palabra. Usted iba y todos los medicamentos le salían gratis, tratamientos de alto costo. Y en una discusión que tuve cuando estaba en el Congreso con alguien, me dijo, bueno, lo que pasa es que 5, por las casualidades, que la no sé qué de Lili, que es una organización no sé cuánta, que es que los empresarios antioqueños de la Hospital Pablo Tobón, etcétera. Le dije, bueno, entonces busquemos entre las 20 cuantas hay en Colombia, en ese ranking, 10. Entre las 30, 15. Entre las 50, 25. Una cosa insólita. ¿Por qué? Porque era un sistema en donde la iniciativa privada Tenían su recompensa. era la que ofrecía el servicio y ya los sistemas de pago tenían elementos contributivos, los que aportábamos, Más de aporte privado. el Estado y la parte de negocios de empresas de seguros o empresas de Es que si la salud de alguna manera se ha mantenido en lo que ha corrido este gobierno es por el crecimiento de la salud privada, que la salud privada es un enorme gasto de bolsillo para los colombianos que la pueden pagar. La facturación de las empresas funerarias ha aumentado el 14%. Para que sepa, señor Petro. Con lo que usted tiró. Entonces, yo creo que los daños no son irreparables. Hay daños gravísimos. Fuerza pública, sentido de pertenencia y conciencia de la necesidad de combatir y de enfrentar el crimen. Los departamentos y municipios abandonados completamente están en una situación muy dura. El sector empresarial muy desestimulado. El sector educativo en una crisis terrible. Pero, bueno, las obras públicas, ni qué decir, la vivienda, la construcción de vivienda paralizada para los sectores pobres, todo ese sistema BIS y VIP, y además con la... Y una grave crisis fiscal. Sí. Pero yo soy también muy optimista. Yo siento que estos temas fiscales en el gobierno se renuevan cada año y sobre todo con la oportunidad y la esperanza de lo que significa un nuevo gobierno. Yo creo que eso también trae muchas oportunidades de inversión y de que llegue mucho dinero que nos haga posible volver a desarrollarnos, ¿cierto? O al menos al nivel de lo que estábamos. Sí, pero sobre todo si creas una institucionalidad Confiable. regulada y confiable, pues la inversión en Colombia inmediatamente fluye. Por otra parte, mire lo que va a ocurrir para el gobierno próximo, que sea un gobierno de la libertad versus el comunismo. La nación venezolana va a estar libre, con absoluta seguridad. Eso no hay, Deme, porque yo todos los días me levanto a ver la noticia, porque yo también siento que eso no son, mejor yo creo que esos son pasos tácticos que obedecen una estrategia muy bien planificada. ¿Usted qué calcula?
¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué semana? ¿Un tema de largo plazo, mediano plazo? ¿Pronto? No, pues el mal camino andarlo pronto, pero la verdad es que si comenzó el problema en 1999, ¿qué problema es que se demore 1, 2 o 3 meses? Pero hay un personaje, hay dos personajes del mismo, son colegas tuyos que tienen, no es el sistema de podcast, sino programas en YouTube, que se están volviendo un fenómeno. Yo ya no volví a ver casi televisión de esa incidental. Yo ya veo todo en Sobre todo porque YouTube. YouTube lo controla usted. Exactamente. Y por temas. Se llama Castocando News. Yo lo conozco, a Castocando. Él es un periodista que huyó de Venezuela, se asentó en Miami, tiene unas relaciones extraordinarias con la CIA, con la DEA, con la Secretaría de Estado, con embajadores, con gobiernos, etcétera, etcétera, con la oposición venezolana. Entonces uno todos los días tiene un programa de 1 hora, hora y... Es el que hay que Bueno, revisar todos los entonces yo días. todos los días lo reviso. Yo le dedico todo el día y lo oigo. Le pongo 1.25 velocidad y eso como para lograr pues verlo. Y entonces me mantengo muy informado. Y hay otro que se llama Estrategias Militares, que ese te mantiene muy informado sobre todo el tema de Palestina, o sea, Israel más bien, y a veces de Venezuela, con una información extraordinaria. Yo creo que el Pentágono lo nutre de información. Y en el caso de Israel, lo creo que la Mossad y Mossad y el ejército de Israel se llama Fuerza de Defensa de Israel. Bueno, y volviendo otra vez al tema, entonces, para ese posible escenario de tener, posible no deseable, y que creo que lo vamos a lograr, vamos a tener un gobierno proclive a la libertad. ¿Cómo ve el escenario electoral para el 2026? Bueno, nosotros vamos a enfrentar, llega la izquierda a la segunda vuelta con absoluta seguridad, no me cabe la menor duda. Ahora les acaba de llegar una noticia terrible y es ese proyecto de resolución del Consejo Nacional Electoral del que ya te hablé, que les impide hacer la llamada consulta partidista de octubre, con la cual ellos estaban moviendo un dineral para dar una Un impresión golpe de de una opinión de gran... fortaleza. Sí, tenían preparado, te digo que una cosa impresionante, como que decir, somos imbatibles, octubre, mientras tanto nosotros todos quietos. Ya entonces el escenario va a ser marzo. La campaña comienza realmente en febrero. Finales de enero, febrero. Ya inscritos los candidatos al Congreso, los candidatos recorriendo el Pero hay un país. fenómeno previo. Un fenómeno previo es el de las alianzas de candidatos que de pronto no les va a dar con qué llegar. Hay 57 candidatos inscritos para recoger Sáquelos a firmas. todo, ahí no hay nada. Hay muchos que no van a llegar. Ahí van a llegar 4 o 5, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, de pronto Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila. Esas candidaturas se van a fortalecer. ¿Usted qué cree? ¿Qué alianzas van a ocurrir y cuáles, cuáles alianzas son inevitables y cuáles... No, son naturales y de ahí cualquiera además es artificiosa, como por ejemplo esa de los gobernadores y otras que de los partidos. Eso es artificioso, eso de tan bueno no canta como los gallos. En la política, como te digo, el escenario es de enemistad, de enemigos, confrontación. Y la confrontación natural desde siempre, inclusive se pone uno a leer cómo era la política del Renacimiento y de los tiempos previos a la revolución, a la gran revolución norteamericana y a la gran revolución francesa, y es izquierda y derecha, siempre. Eso no se sale de ahí. Cuando hablamos de izquierda, en el caso, el marxismo pervirtió mucho el concepto porque en 1848 la publicación del Manifiesto Comunista nos puso a los políticos en plan no de enemigos respetuosos del otro y de las libertades y de los derechos de los demás, sino en plan de suprimirlos, matarlos. Acuérdese que la esencia del Manifiesto Comunista es la violencia, es la partera de la historia. Y luego tuvo una evolución. Del poder nace del fusil, Mao Zedong. Entonces, estamos hablando desde la confrontación política de izquierda y derecha,
tiene matizaciones o matices en lo que llaman el centro derecha o centro izquierda. Y entonces, en los escenarios más nutridos de fuerzas, usted ve 4. Por ejemplo, no sé si seguís las elecciones de Chile. No, señor. Las elecciones de Chile tienen una gran ventaja sobre Colombia, y es que tienen una empresa de demoscopia, que es la que mide el estado de la opinión, que se llama CADEM, y publica cada 8 días los sábados. Llueve, truene, relampaguea. Acuérdense que ellos tienen allá estaciones, y además ellos tienen, por ejemplo, ellos no celebran la Navidad, eso, pero en las épocas de fiestas, festividades, que son en febrero o marzo, publican la verdad que encuesta cada 8 días. Entonces usted sabe perfectamente cómo se vienen moviendo las fuerzas. Hace un año, el grupo que llamaríamos centro, que es lo que podés asociar a Lagos, a algunos de los Frey, etcétera, o incluso a Bachelet, que al final ella terminó tomando la opción de la extrema izquierda, venía encabezando la encuesta una señora Mateu. Y hace un mes comenzó la derecha ya a afinar con Katz. Y luego hubo una consulta interna de la extrema izquierda, y digo extrema izquierda porque es el partido que hoy gobierna, que es el de Boric, con un señor Johnson, gente bastante discutible su respetabilidad política, muy violentos en las llamadas estallidos social, etcétera. Y entonces gana la nominación una señora Jara, comunista. Y entonces ya se aclaró el panorama. La Jara inmediatamente subió. Estaba Katz encabezando ya. Entonces, al llegar a ese escenario confrontacionista, desaparece el centro. Y el centro bajó. Mateu está en 18. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Qué pena. Ahorita, si no ha terminado de explicar lo de Chile, me lo complementa, pero por ejemplo yo pienso, y le pongo un ejemplo, Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa es un hacedor. Uno puede estar de acuerdo o no con temas técnicos. Yo, por ejemplo, pienso que el metro posible tendría que ser elevado, pero que el metro ideal debió haber sido subterráneo, que Bogotá hubiera podido avanzar en un metro hace muchísimo tiempo con lo que ha costado el OPEX del Transmilenio, pero son diferencias técnicas, pero el tipo es un hacedor y saca adelante lo que tiene que hacer, es un tipo que cree en el desarrollo. Ha tomado decisiones como la expropiación del Country Club para darle espacio público a los bogotanos, que la gente podría decir es una medida de izquierda. Ese tipo es de izquierda. Fue un tipo que decidió que se acababa el Bronx y decidió devolverle la seguridad a todos los habitantes de ese sector, ¿cierto? Entonces la gente decía es una medida de derecha. Yo creo que, y yo digamos me identifico de alguna manera más con las soluciones de los problemas reales de la gente sin que obedezcan a un sector ideológico. Eso está entonces condenado, según usted, a desaparecer por esa confrontación. Según yo no. No, según según la historia. Según su teoría, está llamado a desaparecer por esa confrontación siempre entre esos dos enemigos ideológicos. O sea, el señor Peñalosa es víctima de su propio invento. No se ubica. Pero porque es que la izquierda y la derecha no solucionan los problemas de la gente. No, es que uno es el que dirige. Es todas... la izquierda destruye a la gente y la derecha soluciona los problemas de la gente. Pero le tengo otro ejemplo. ¿Cuál es la esencia de la solución? El crecimiento. Le tengo otro ejemplo, Álvaro Uribe Vélez. Sí. Dígame, yo sé que la palabra progresista le va a molestar. Dígame, un gobierno más liberal que el de Álvaro Uribe Vélez. Dígame, propuestas más liberales liberal que el tema. En el sentido de derecha, en el sentido de resolver las soluciones, de darle soluciones a la gente. En el tema de la salud, de las pensiones, de familias en acción. ¿Cuál es el momento más esplendoroso de la economía del Reino Unido? Thatcher. Así. ¿Y cuál es la peor? Todas esas locuras de los laboristas. ¿Cuál es el momento más esplendoroso de los países latinoamericanos, los gobiernos de la libertad? Por ejemplo, nosotros, según hay información estadística y comprobable, tuvimos el país más rico del mundo en el siglo XIX y comenzando el XX, que era Argentina, el de mayor ingreso per cápita, y era pura libertad económica o derecha. Y de ahí en adelante, en el XX, comienza toda esa locura izquierdista. La revolución
bolchevique permea toda la política mundial, la llena de keynesianismo. Keynes es el artífice de todos los males y daños de la humanidad. Vamos a Keynes. Dígame, alguien más proteccionista y más keynesiano que Donald Trump, que defiende también las libertades de alguna manera, ¿cierto? Y que, ha estado, y que se ha puesto a ese wokeismo No, yo creo que te estás refiriendo ante todo a los aranceles, sí, señor, ¿cierto? Sí. Que es una violación de elemental del sentido común. Y por lo tanto eso terminarán corrigiéndolo, pero la verdad es un es instrumento de negociación geopolítica. Sí. Geopolítico. Lo utiliza. Y además, obviamente, hay, por ejemplo, Milei, que es un hombre muy inteligente, que puede llegar a ser premio Nobel de Economía, indudablemente. Es un hombre que tiene 25 textos, de los cuales 6 fueron fueron bestseller. Él no ha retirado las políticas de beneficio a las comunidades en Argentina, por ejemplo, en tema alimentación, porque es que de lo contrario, pues usted entra a pelear. Entonces, ahí volvemos al presidente Uribe. El presidente Uribe fortaleció mucho esos subsidios monetarios temporales mientras la economía mejoraba. Lo que pasa es que se vuelven permanentes y ese es el problema. Eso era una estrategia militar. El subsidio más costoso del gobierno de Uribe iba contra las FARC, que era la de Familias Guardabosques. Familias Guardabosques. Y los Familias en Acción. Y Familias en Acción y jóvenes. Pero Familias en Acción no era una política de choque para que la gente tuviera un ingreso mientras la economía iba para arriba y se volvió permanente, digamos. No, exacto, eso no puede ser permanente. Pero entonces, ¿cuál es esa verdadera porque Santos cree que esa es la vida. Y luego Duque igual y luego y este señor igual. Pero la verdad es que usted no puede crear subsidios permanentes para gente viejísima y discapacitada que ya no tiene solución, obvio. Pero usted a los niños, a los jóvenes los tiene que enseñar a trabajar. Y yo creo que hacer política a punta de subsidios no solamente no funciona en términos económicos, sino nunca ha sido rentable políticamente. No, y además, ¿cómo le parece esto? Eso es una manera de esclavizar a la gente. Y de condenarla perpetuamente a la pobreza. El amigo político mío, y entonces que yo dependo de él. ¿Y cómo le parece la gran mentira disque laboral, esas órdenes de trabajo del Estado? ¿Sabe cuántos me dicen? Yo no sé de dónde sacaron la cifra, pero me garantizan que el señor Petro ha creado 600.000 órdenes de trabajo, que son contratos falsos. Pero a mí la cifra que me dijeron fue que rondaba el millón, no, más de 900.000, y que nos habían costado 51 billones de pesos solamente el año pasado. Si será tanto, puede haber algo de especulación, pero digamos que esas son las cifras que yo tenía. Es aterrador, estremecedor. Yo tengo una teoría contraria a la suya. ¿Cuál? ¿En respecto a qué? Respecto a las elecciones. Entonces hay 57 candidatos inscritos por firmas, de los cuales 4 o 5 van a salir, van a dar las 630.000 firmas necesarias, van a ser homologadas, esas candidaturas se van a fortalecer. En diciembre, después de noviembre, van a empezar a aparecer las encuestas, unas encuestas fortalecidas, ¿cierto? Donde ya no va a poder, cualquier encuestadora de garaje no va a poder estar, sino que ya es con microdata, con respaldo, encuestadoras grandes, con muchísimas más encuestados como línea de base. Eso va a empezar a perfilar sobre todo la posibilidad real del centro de ser una opción de poder o de tener que alinearse en esa gran consulta interpartidista. Yo creo que si la consulta interpartidista recoge al candidato del Centro Democrático que sale en enero, más a todos los candidatos de derecha, centro derecha, lo que pasa en ese momento con el centro, que si sale sin fortaleza, va a estar en la consulta interpartidista, que si no, va a persistir. Más los candidatos de firmas que van a entrar en esa consulta. Yo creo que el ganador de esa consulta interpartidista, al pasar a la primera vuelta, puede ser presidente en primera vuelta. Esa es mi teoría, no sé si te suene rara. No veo en qué estamos de acuerdo. Es que usted dice que la izquierda llega a segunda vuelta, yo no los veo. O sea, no somos capaces de derrotarlos en primera vuelta después de esa consulta interpartidista. No lo hace, no Álvaro Uribe. Nada más. Pero ese sentimiento nacional hoy frente a un mal gobierno no hay un individuo. Ahí sí es que un problema de liderazgo, de capacidad, de expresión, de belleza en la palabra. Entonces, ¿usted ve llegando a quién en la primera vuelta? A la izquierda y a la derecha, así de sencillo. ¿Y qué candidato le gusta? En la izquierda no me gusta ninguno, pero los tengo que aceptar.
yo soy un demócrata. Y entonces el que llegue, ¿y quién llega? Pues seguramente habrá una serie de movimientos, de maquinaciones y de cosas que harán que ellos se unifiquen antes de la primera vuelta. Es muy factible. Y si se unifican en la primera vuelta, por ejemplo, puede ser una consulta interpartidista de ellos, la corriente de extrema izquierda, petrista y UP y FARC y todo eso, que podría ser Cepeda o esa señora, porque un interpartidista no tienen problemas, limitaciones para escribir al que sea, con tal de que tenga un aval. Y entonces ahí pueden estar fácilmente todas esas figuras horribles provenientes de la... Pero la izquierda real, no advenedizos ni como Roy ni como Quintero. Izquierda Sí. real, usted ve la izquierda real ¿Y llegando. por qué pensás que los malos no son de izquierda? Entonces vos decís la real es con los corruptos y eso. Y pues el más corrupto, No, tiene usted la razón. más corrupto de todos es el régimen venezolano. ¿Cómo le va el régimen cubano? Lo que se ha sabido de cómo manejan todo. No, tiene usted la razón. Digo yo izquierda de base o O izquierda sea, que la izquierda advenediza, con formación marxista. digamos. Sí. ¿Usted los ve más así? No, todos ellos van a Cualquiera jugar. puede tener oportunidad. Sí. Y van a representar el pensamiento petrosantista. Intervencionismo estatal, déficit fiscal enorme, emisión monetaria, si ojalá puedan cambiar la constitución según ellos, nada de sector privado tomando la iniciativa, puros regalos. Acuérdese, renta, ¿cómo es que se llama esa renta? Renta no sé qué Vitalicia. ya. Renta vitalicia ya. Eso es una... Todo ese mundo locura. Controles por dizque el calentamiento global, cerrar completamente la inversión en la minería, acabar con los hidrocarburos, acabar con la Esa es- explotación gasífera. Ahora que usted menciona eso es una conversación Esa es pendiente que izquierda. tenemos de desarrollo y es lo importante que es explotar la minería, una minería controlada, responsable con el medio ambiente, minería, petróleo, para que Colombia también pueda tener un fondo soberano. Tenemos También. cantidades ingentes de oro, de cobre, Bueno, que sería muy importante para el desarrollo de Colombia. Y toda esa gente está de acuerdo. Pues, yo me acuerdo de esa gente votando el pacto de Escazú, unificados y felices, porque va a haber entonces una especie de justicia universal contra cualquiera que abra por ahí una cantera en cualquier Vea el parte. crecimiento de la minería ilegal, que no solamente hace que haya mayor explotación desordenada afectando el medio ambiente, sino que fuera de su financia los grupos ilegales que matan a la población Bueno, colombiana. ¿y cómo le parece si es de izquierda o no el tratamiento de los temas de la ilegalidad? Y, por ejemplo, la izquierda no es la permisiva, la izquierda hace esos cantos bellísimos en contra de la cadena perpetua. Ay, ¿se acuerda que había una señora Gilma? Sí. Y entonces Gilma la pobre Jiménez. Gilma, que era medio de izquierda, que ahí la matan porque propuso la cadena perpetua y nosotros la apoyábamos, claro. Y cárceles, ¿cómo cárceles? No, lo que necesitamos es comida y no cárceles, necesitamos escuela y no cárceles, no, necesitamos es cárceles. Cárceles de 40.000 personas y muchas, no una, porque es que En para parte- meter a toda la patulea de personajes que defienden a las FARC. En parte estoy de acuerdo con usted, porque es que la justicia es un principio fundamental de nuestra sociedad y no puede haber justicia si la ley no tiene consecuencias, ¿cierto? Exacto. Doctor José Obdulio, usted me está haciendo una especie como de proyecciones, pero yo le pregunto a usted quién le gusta. ¿Quién le gusta? Bueno. ¿Qué candidato le gusta a usted? Entonces, primero, siempre piensa en bloques, no personas. Siempre piensa en bloques. Lo que pasa es que nosotros tenemos una deformación, es que acabamos con los partidos políticos en el año 1991. No crea la gente que el Partido Conservador y Liberal, los partidos conservadores y liberales se disolvieron por casualidad, se disolvieron por la Constitución de 1991, que creó unas condiciones de acción política que prácticamente hacen imposible que funcionen los partidos. Hoy tenemos más de 40 partidos políticos con personería jurídica. Eso es inviable. Eso no puede existir. En el gobierno del presidente Uribe había 75 con una medida de levantar el umbral al 3%, bajamos como a 7 y ya por obra y gracia de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral estamos otra vez en 40 y pico. Muy bien, entonces los bloques.
En el bloque de izquierda, el que sea, y lo vamos a ganar. En el bloque de la derecha, yo veo partidos políticos. El único partido político de la derecha que ha sido de oposición al petrismo y que tiene una verdadera formación respecto al socialismo del siglo XXI es el Centro Democrático. Y es unánimemente confrontacional con el petrismo. Lo digo porque el Cambio Radical, no estoy ni regañándolos, ni los estoy insultando, tiene 2 petristas en el Senado de la República. El Partido Conservador tiene 3 petristas en el Senado de la República. El Partido Liberal tiene como 4 petristas en el Senado de la República, lamentablemente. Entonces, ese bloque, que no, por lo tanto no necesariamente es de todos los partidos, por esta división que te digo, se tiene que organizar para ir a confrontarse en marzo concurrente con las elecciones de Senado y Cámara. En el Partido Conservador ya decidieron que van a tener candidato y puede ser el expresidente del Senado, Cepeda. Ya se lanzó por parte de los representantes de la Cámara una representante de la Cámara, Juana, no sé si viste De Caldas, Juana Carolina. Juana Carolina, un video de lanzamiento de su candidatura. Y hay algunos que consideran que el nombre del Contralor Nacional, Contralor de la República, Felipe Córdoba, también podría ser nominado por ese partido. Y muchos sectores, me lo han dicho privada y hasta públicamente, consideran viable o consideran conveniente para lograr ser partido de gobierno en un momento determinado, Pinzón, Partido Conservador. El partido de la U, muy dividido, como te digo, entre petristas y antipetristas, tiene una corriente antipetrista, una corriente que se declara una renovación del uribismo y que quisiera también participar ahí. No sé cómo lo irán a manejar, porque en los estatutos del partido de la U dice que solo se puede hacer coaliciones con quienes sean amigos del acuerdo de paz. Dice así los estatutos. Y nosotros, por ejemplo, en ese caso, pues no seríamos bien recibidos por ellos para una alianza, pero no hay ningún problema. El partido Cambio Radical tiene la posibilidad de que el doctor Vargas vaya, concurra a esa, y entiendo que dijéramos, ve con buenos ojos esa coalición. No sé si los procedimientos... Una pregunta, ¿y por qué Germán Vargas Lleras no es petrosantista si fue vicepresidente del presidente Santos? Ay, ¿eso qué problema hay? Uno no se mueve en política, uno cambia. O sea, hoy está del lado de la libertad. Y duro, y muy duro. Pero en su momento no lo estuvo. Ah, sí. No, la vida es muy cambiante y ondulante, y sobre todo con las experiencias. Hoy desilusionados de toda la locura comunista en América Latina, si quiere le hago repaso. Y, por ejemplo, le voy a decir uno de los líderes castristas más interesantes y más fuertes de América Latina fue en determinado momento un señor que se llamaba Mario Vargas Llosa. Y no es sino que repase la obra, y es el maestro de la libertad en América Latina. Porque Vargas Llosa, además de un gran narrador, es un gran pensador. Hasta el final de su vida defendió la libertad. O mi amigo Plinio, mi amigo, compañero además de militancia, porque él militaba en el partido, lo que pasa es que él está ya muy retirado, pero Plinio fue un compañero, no de viaje, compañero de luchas de Castro y del maestro, que ese sí nunca se retiró del marxismo o del comunismo, García Márquez, etcétera. Hay un libro interesantísimo que te lo recomiendo. Se llama Diálogo de Conversos. ¿Cómo te parece que 2 intelectuales del mayor nivel en Chile militaron, uno en el Partido Comunista y otro en el MIR, que era peor, porque esos eran violentos? Y hoy son dos de los grandes líderes de las ideas de la libertad, enemigos a muerte del comunismo y del disparate comunista. Yo tengo un tío abuelo que hizo parte del MOIR
cuando fue estudiante. El grueso del Centro de Pensamiento Primero Colombia nuestro eran del MOIR. Inclusive él estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana porque una disidencia de la ¿Cómo se Universidad de llama? Antioquia, Lorenzo González. Y él me dice que ese tránsito hacia la defensa de las libertades es un proceso de madurez. De maduración. Claro, obviamente. Y es un proceso intelectual. Y es que lo que pasa es que el comunismo y sobre todo los textos marxistas en ese ambiente universitario de la década del 60 eran prácticamente, yo creo que eran hegemónicos y grandes figuras del pensamiento político en Colombia. Estanislao Zuleta era militante del Y marxismo. apelaban mucho al idealismo y no habían sido probados en gobierno, que yo creo que eso sí ha sido extensivamente probado en los últimos años y ya sabemos que por ahí no funciona. Bueno, le falta Centro Democrático. Bueno, el Centro Democrático, que tiene 5 precandidatos, entonces de ahí saldrá uno también, De los de firmas, Abelardo, Vicky, pero es decisión de ellos. Salvación Si van Nacional. o no van. Salvación Nacional ya tiene candidato, Abelardo, que es sí. Abelardo. Y entonces de ahí saldría, si eso se da, o en todo caso la gran coalición va a tener un candidato que inmediatamente se pone por encima en las encuestas, que lo hicimos nosotros. Además pensado como un plan político. Entonces, en ese, el momento, 18. en ese momento se diluye el centro. Entonces, para usted el mejor consejo que le daría al Pues le centro. voy a contar esto. Año 2017, encabezó las encuestas, repáselas y verá que no le estoy diciendo mentiras. Todo el año, hasta marzo del 18, el señor Fajardo. Apenas hubo candidato de la derecha, apenas hubo un resultado de la gran coalición que concurrió coincidiendo con la elección de Senado y Cámara, dos candidatos de la derecha subieron, Vargas y Duque, y luego ya en el debate entre ellos, porque el resultado de la coalición era solamente Duque, pero siguieron Vargas, siguió Humberto de la Calle, que yo no lo llamaría de derecha, bueno, los que hayan sido, que no recuerdo en este momento todos, y en marzo, ya abril, ya la pelea era Petro. Entonces, para usted, según esa teoría, que puede ser válida, la decisión estratégica que mejor podría tomar Fajardo es participar de esa consulta. A mí no me interesa Fajardo para nada. Fajardo pero es él un hombre podría tomar la decisión de participar en la consulta interpartidista, ¿o no? no es bien recibido. Es que Fajardo es la izquierda. Fajardo, yo lo llamo el esposo de la canciller chavista. Pero usted no cree que Fajardo está del lado de las libertades. Ahí es que izquierda con respeto de libertades la hay. Yo no estoy diciendo que el factor libertad sea la esencia de la enemistad. Pero ahí ya no estamos en ese caso de libertad versus comunismo. No, porque lo que pasa es que el intervencionismo estatal es lo que define realmente hoy al marxismo o al socialismo o al comunismo respecto a la libertad. Y Fajardo no se junta con nosotros. Es que cuando nosotros elegimos a Fajardo y que él diga lo contrario es mentiras, y cuando digo nosotros es el uribismo de esa época que estamos hablando, año 2007, en el 2003, ¿sabe dónde se lanzó la candidatura de hecho de Fajardo para la segunda carrera? Que fue porque nosotros le hicimos la campaña a él también la anterior. La del 99. En las escaleras de la Casa de Nariño, después de una reunión de Fajardo, el presidente Uribe, Lina pasó por allá y yo. Pero yo a Fajardo, doctor José Obdulio, quisiera reconocerle, por ejemplo, que es el punto de inflexión, por ejemplo, del cambio de Medellín. Y por eso me gusta tanto apelar a las soluciones, a los problemas, y no tanto a las ideologías. Pero es que la buena experiencia de un alcalde no lo hace presidente, lo que lo hace es el gran alcalde, el buen administrador, el buen economista, el buen director de las Fuerzas Armadas, el buen constitucionalista, etcétera, etcétera, pertenece y se ubica en un bloque de pensamiento. Es que para allá iba para lo siguiente. Cuando el Fajardo se posesiona, no es el pensamiento nuestro
el que permea y le da calor y color a su administración es León Valencia, el comandante del ELN, excomandante del ELN. En las empresas públicas él conscientemente mete a Mateo. ¿Usted sabe quién era Mateo? Sí, señor. Dígalo. Un cabecilla urbano del EPL, ¿cierto? No, de las FARC. Y ¿Sí? no cabecilla urbano, era el tercero del bloque que dirigía Iván Ríos. Él mismo lo confesó. Pues el señor este. Pues hacía etcétera. parte de la representación de los usuarios, Pero eso, ¿cierto? ¿cuál fue? De un movimiento sindicalista. Sí, exacto. ¿Cuál fue la primera persona en Antioquia de la clase política que cuando se formó el partido FARC, con ese nombre, inmediatamente anunció que compartía completamente sus pensamientos, su ideología, su programa y sus ideales? La señora González, que era la directora creo que el Instituto Del Museo de la Memoria. no, del Museo de la Memoria luego, pero ella fue secretaria de gabinete de Fajardo. Bueno, me falta O sea, Fajardo va a ser un animador de la campaña, como siempre. Y en marzo, abril, mayo, o sea, a principio de mayo, Fajardo no existe. No, a mí me gusta mucho esta conversación con alta dosis de pragmatismo. Usted es un conocedor de la política, guerrero de 1000 batallas. Esto es muy importante, sino que vuelvo a lo que le contaba de Peñalosa, ¿cierto? En estos temas, sobre todo, que me inquieta. Vea, Peñalosa pudo haber sido el líder de la derecha colombiana. Pudo haber sido. Y que no niegue él ni Uribe lo que voy a contar. En el año 2002, elegido el presidente Uribe captó que lo de Peñalosa era muy bueno y él lo podía absorber, conducir como política nacional y convertirlo en una línea de acción para la política, para el liderazgo político. Y entonces reclutó para su gabinete 5 figuras importantísimas. ¿Cuál mejor? Del gabinete de Peñalosa, Sí, todas señor. estas señoras. Sí, señor. Buenísimas. María Consuelo Araujo, la Cecilia Vélez, que fue ministra La de mejor Educación de todas, durante se le los está olvidando. 8 años. Carolina Barco. Esa. Hoyos, que era muy bueno, que había sido gobernador de Caldas, Luis Alfonso Hoyos, Luis que Alfonso fue sala Hoyos, anticorrupción. ¿Cuál falta? Diego Molano. Diego muchos, eran muchos. No, Peñalosa es un tipo que sabe Bueno, rodear. oigan, Pero bueno, pues. le digo, pero entonces a mí me inquietan mucho esas soluciones a los problemas reales de la gente y reducirlo a un pero tema óigame. ideológico. Y no quiero no validar su tesis, es una tesis válida, pero me cuesta. No, lo que pasa es que entonces usted comienza a ver con reparos, con rabiecitas, con hipocresía, con envidias al gran dirigente de la derecha o de la libertad, que es Uribe, y en lugar de ponérsele a la pata, aprenderle a él, porque es que Peñalosa tenía, como Uribe sí le aprendió a Peñalosa, y él porque no fue capaz de aprenderle a Uribe, en cuanto a la dedicación de la política, la forma de expresarse, la forma de saludar, la forma de querer, de abrazar a la gente, de entender sus problemas, sino verla por allá desde la altura, porque él mide 2 metros, hablar con él uno que mide unos 60. Pero voy a ir que se lo está acabando otra vez el tiempo. Sí. Voy a ir a su partido, el Centro Democrático. ¿Usted quién ve de candidato del Centro Democrático? Yo lamento mucho decir que el Foro de Sao Paulo, los comunistas, se propusieron acabar con el Centro Democrático. Primero, meter a la cárcel a Uribe y segundo, matar al candidato. Nuestro candidato fue asesinado. Bueno, usted estuvo con Miguel. Obviamente. Usted apoyó a Miguel. ¿Cuál es el mejor homenaje? Y yo creo que esta es una pregunta muy sentida. Yo conocí a Miguel, estuvo casi que en nuestros primeros podcasts con los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuál es el mejor homenaje que le podemos hacer a Miguel Uribe Turbay como colombianos? Hacer un programa de gobierno que se llame MUT, Miguel Uribe Turbay. Ese es el homenaje que le vamos a hacer. Y que el plan de desarrollo, el primer plan de desarrollo se llame así. Y que el primer plan de desarrollo incorpore un documento
que era un salto es un salto cuántico en la política colombiana. Que hacía parte del programa de gobierno de Miguel. Sí. Bueno, el tiempo es, mejor dicho, estamos gastándonos el sobretiempo que ya tenemos. Le voy a hacer unas preguntas personales que siempre hacemos, pero de manera muy rápida. Usted ya me recomendó un libro, Diálogo de Conversos. Pero dígame, así, un libro que lo haya marcado usted en su posición y su Siempre lo pensamiento digo y político. no tengo que pensarlo. Autobiografía y otros ensayos de Franklin. Es una obra cumbre. Benjamin Franklin. Bueno, una canción que lo acompaña, lo inspire o lo represente, que sea su canción. Yo soy muy mamerto en gustos musicales. Esa parte no la puedo cambiar. No la quiero cambiar además. Y entonces me gusta todo lo de, sobre todo Pablo Milanés, todo. Pero por ejemplo, Yolanda no sé, me estremece la belleza de esa canción. Bueno, obviamente ahora con Karol G, viéndola cantar con Andrea Bocelli, también me quito el sombrero y digo, esa señora tiene una voz extraordinaria. Bueno, y la última, doctor José Obdulio, sobre todo apelando a ese olfato que usted tiene. ¿Qué consejo? No voy a decir lo de siempre. ¿Qué consejo le daría al José Obdulio de ahora, al José Obdulio que empezó hace tantos años en ese Instituto de Pensamiento Liberal, acompañando al presidente Uribe en el 86? ¿Qué consejo le daría a las personas que apenas empezamos, a pesar de yo ya no estar pues tan joven en este camino de la política y que creemos de pronto más que en la ideología en solucionar los problemas reales de la gente? Que no somos tan ingenuos de pronto. Sí. La política sin pensamiento es pura activismo. Por lo tanto, todos tenemos que ser Churchill. Usted sabe que Churchill fue premio Nobel. ¿Sabía? No, señor. De paz. ¿De paz? Ese premio Nobel de paz se lo regalan a tipos como Santos. De literatura. Y una obra llena de reflexión y pensamientos, claro, y de narración. La política es pensamiento político. Por eso Uribe ha sido el gran triunfador. La campaña de Uribe era puras ideas. Es que es lo que me gusta a mí, las ideas. Pura conducción. Ahora, ideas realizables. Soluciones, además. A tal problema, tal solución. Pero concebido como un asunto de... O sea, que tenga cabida en esa... Si usted tiene doctrina, entonces usted, por ejemplo, no tiene, como una amiga mía del Congreso, es que proponiendo control de precios. Listo, entonces está por fuera. Otro tema abierto para la discusión del desarrollo. Doctor José Obdulio, le agradezco mucho por todo este tiempo que nos ha regalado. Con muchísimo gusto.